es un repliegue de Estados Unidos hacia los hemisferios, o sea, hacia nosotros, que somos su América, ¿no? Su región de influencia, su esfera de influencia. Y si no hace algo respecto a Venezuela, Estados Unidos creo que es muy posible que sea su derrota definitiva, ¿no? O el principio de su gran derrota, porque al interior también está enfrentando una polarización muy fuerte. La victoria del actual ya es el alcalde, ¿no? de New York, Mandani, por ejemplo, expresa eso con una claridad meridiana. Hay una polarización muy fuerte en Estados Unidos. Trump está con un 23% de aprobación positiva. O sea, es bajísima esa aprobación positiva, ¿no? Incluso aquellos que votaron por él están ahora en contra de él. Y, sin embargo, esta oligarquía está apostando por ese imperio, ¿no? En lugar de... aquí es esto, ¿no? Es decir, si en el 52 esa oligarquía desapareció, fue eliminada, etcétera. Luego se recompuso. Ahora esta oligarquía pues parece suicida, ¿no? Porque no está dando señales todavía, ¿no?, de querer recomponerse en función del ácida. En otras palabras, ser más nacionalista y olvidarse pues de esos sueños imperialistas anglosajones. Porque quienes sostienen el imperialismo actual, en este caso el bloque duro del imperialismo actual, del imperio actual, son Estados Unidos, Inglaterra e Israel, ¿no? Esos los tres son el bloque duro. Y después viene países de Europa, la OTAN, y Japón, Corea del Sur, ¿no? Son los anillos más exteriores, ¿no? Y nosotros que estamos ahora en cuarto lugar, ¿no? Un cuarto anillo, muy alejados todavía. ¿A qué crees que se debe, pues, Lorgio, esa incapacidad de ver los tiempos, ¿no? Es decir, esa oligarquía, esta burguesía, porque yo no estoy ahorita planteando que desaparezca la burguesía, ese puede ser asunto de otra discusión. Obviamente que no quiero que exista la burguesía, pero ¿a qué se debe esa incapacidad de lectura del tiempo presente? ¿Por qué crees tú que la burguesía boliviana es tan cojuda, ¿no? Discúlpame que lo diga de esa manera. ¿Por qué está apostando por caballo perdedoras? Bueno, es un terreno en disputa, ¿no? Y ellos tienen claramente definido un bando, ¿sí? Yo pienso que detrás del populismo, porque es eso, el régimen del MAS era un régimen populista, estaba el profundo temor a las masas, ¿no? O sea, para la oligarquía, para las distintas fracciones de la burguesía en Bolivia, el gran temor de un régimen oligárquico es ese, o sea, es el terror que ellos tienen a las masas, a eventos como octubre del 2003, mayo, junio del 2005, a la revolución del 52, ¿no? Porque claro, o sea, y ven precisamente a Estados Unidos como una protección, ¿no? Hay varios elementos históricos que te permiten indicar eso. Justamente en el libro que lo estabas mencionando, el de Ahora sí, Guerra Civil, ahí yo muestro que esta apuesta que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo en torno al proyecto Pacific LNG de exportar gas a los Estados Unidos a través de un puerto chileno, no solamente era económico, o sea, no solamente buscaba pues conseguir una buena renta que le permitiera resolver el tremendo déficit fiscal del 11% que existía, ¿no?, en el país, sino que tenía una visión al mismo tiempo de tipo geopolítico. O sea, en entrevistas que yo hice a Fernando Illanes de la Riva, a un exsecretario de Gonzalo Sánchez de Lozada, ellos señalaban claramente de que la apuesta era volver a interesar a
volver a despertar el interés de los norteamericanos y del gobierno norteamericano en Bolivia. O sea, un interés similar al que se había tenido durante la época del estaño, ¿no? Mal que bien, te decían estas personas, gracias a eso es que se evitó, por ejemplo, que el gobierno de Torres derive en una experiencia de tipo socialista, y ahí vino el golpe del Banzer y fue apoyado por los Estados Unidos. O sea, ellos, o sea, son sectores que tienen también una visión de largo plazo en términos de lo que quieren, y en ese entonces no querían socialismo, ¿sí? Eso lo tenían clarísimo. Y Estados Unidos tuvo un factor muy importante en el sentido de evitar esa deriva, una deriva socialista. En la década de los 80, 90, te lo dice este secretario de Gonzalo Sánchez Lozada, bueno, pues afortunadamente tuvimos aquí drogas, y Estados Unidos puso material bélico para apoyar, entre comillas, es que tú sabes que en realidad el narcotráfico en realidad es otro mecanismo de intervención, ¿no? Militar. Y bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que tienes ahora y por qué lo tienes aquí a este segundo al mando del Departamento de Estado, haciendo su show, comiendo la salteña, ¿no? Haciendo payasadas acá? Pues lo que tú tienes ahora es el litio, ¿no? Ese es el interés. Pero lo que tú tienes desde el lado del oligarca es una cuestión política. A ver, ¿por qué querían interesar a los norteamericanos con la cuestión de la exportación del gas? Ellos veían que las movilizaciones de la guerra del gas, la guerra del agua, los podían tumbar. O sea, ya lo habían visto con Banzer. O sea, ellos ya veían muy bien lo que... O sea, era una cuestión de sostenimiento del poder del Estado. Requerían el poder militar de los norteamericanos, el apoyo político irrestricto de los Estados Unidos para sostener su estabilidad política, que fue finalmente derrocada en 2003. Bueno, lo que tú tienes ahora es, pues, ciertamente un gran interés de los Estados Unidos y, bueno, o sea, el freno frente a una arremetida de las masas que finalmente y eventualmente tienes, lo que pasa en el Ecuador o lo que pasa en el Perú. O sea, es decir, cuando tú tienes un fuerte sostén político militar de la principal potencia militar y todo el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, pues es más difícil que tengas una insurrección victoriosa como la de octubre del 2003. O sea, han habido grandes movilizaciones en el Perú, en el Ecuador, que han terminado fracasando. Y ahí en gran medida pues está todo el aparato y el sostén que te otorga finalmente el gobierno de los Estados Unidos y el poder militar norteamericano, ¿no? Y poder de inteligencia norteamericana. Yo creo que ese es un factor importante.